a poner a grabar. Ahí está, muy bien. Entonces tengo que ver con quiénes está 0 en relación. O sea, me tengo que plantear 0 en relación con i. De acuerdo a la definición, va a ser 1 menos 0 sobre i menos 1 es igual a i menos 1 sobre 1 menos 0. Ahí hago las cuentas, ¿no? Y me queda 1 por 1 es igual a i menos 1 por i menos 1, todas las consideraciones que ya dije antes. Así que ahora me quedan, voy a poner 0 acá, paso este 1 para allá, así que me va a quedar i cuadrado menos 2i más 1 menos el 1 este. ¿Sí? Entonces me queda que 0 es igual a i cuadrado menos 2i, y esto es lo mismo que escribir que 0 es igual a i por i menos 2. O sea que de acá surgen dos soluciones, i igual 0 y igual 2. Entonces diré que la clase del 0 tiene dos elementos, el 0 y el 2, que son los que quedan relacionados entre sí a través de esta relación. O sea, el 0 está en relación con el 0 está en relación con el 2, y el 2 está en relación con el 2. Son los... porque se tiene que cumplir la idéntica, eso también se verifica. Bien, después me pide que encuentre la clase del menos 4. La historia va a ser la misma. Tengo que encontrar los i reales tales que menos 4 esté en relación con i. Así que si menos 4 está en relación con i, se tiene que cumplir que 1 menos 4, o sea que puedo escribir 1 más 4, sobre i menos 1 es igual a i menos 1 sobre 1 menos 4. Así que me queda 5 por 5, 25, es igual a i menos 1 por i menos 1, que ya la tengo hecha muchas veces, que dice i cuadrado menos 2i más 1. Así que de acá me quedó que i cuadrado menos 2i menos 24 es igual a 0. Ahí tendría que ver qué valores de i verifican eso. 6 y menos 4. 6 y menos 4, bien. Igual 6 igual menos 4. Entonces la clase del menos 4 va a ser la que tenga al menos 4 y al 6. Eso en principio parte B, ¿no? Yo tengo una duda de la tercera. De la tercera. Sí. O sea, de la tercera de ahora, digo, la clase unitaria. Bien, bien. El 1 no puede estar nunca, ¿no? Porque viste que te pone como condición, entonces no puede ser la clase unitaria, ¿no? Exacto, exacto. El 1 no puede estar porque 1 menos 1 es 0 y me quedaría 0 dividido 0 y eso no tiene solución. No puedo plantear nunca ese cociente. O sea, si hay una clase unitaria es otra. No es el 1. O sea, la cuestión es que yo me tomo para pensar, ¿no? A ver si se nos ocurre, porque no vamos a recorrer todos los reales. Yo tengo que buscar a ver si hay alguna clase unitaria. ¿Por qué las clases estas que encontré tienen dos elementos? Porque la ecuación que me quedó tiene dos raíces distintas. Siempre me quedó una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Pero estas dos ecuaciones que obtuve, ambas tienen dos raíces distintas. Por eso que las clases tienen dos elementos.
La única manera de que no me quedaran dos elementos en una clase Raíz sería doble. obtener una raíz doble. Entonces, como la ecuación es de la forma i cuadrado menos 2i más un número, lo que yo tengo que pensar es, ¿hay alguna ecuación? ¿Hay algún x? Vamos a ponerle así. ¿Hay algún x que haga que la ecuación que yo obtengo, que es x cuadrado, perdón, y cuadrado, más 2i, más un número, tenga raíz doble? Bueno, para que tenga raíz doble, tiene que esto ser el resultado del cuadrado de un binomio. O sea que esto tiene que ser, si tiene que empezar así, necesariamente tiene que ser i cuadrado más 2i más 1. Porque ese es el cuadrado del binomio i más 1. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para llegar a esa ecuación? ¿Para qué valores me puede quedar más 1 ahí? O sea, ¿hay algún X? A ver, si... Te tiene que quedar un 2, ¿no? Porque, o sea, te tiene que quedar, cuando estés desarrollando, 2 es igual a, no sé si 2. Bueno, ahí va. No. Hay una prueba, ¿no? Hay una prueba que vos proponés. Vos decís, bueno, me tiene que quedar, Menos uno, porque al pasar queda más 2. pruebo Ah, con no, tampoco. menos 1, porque al pasar queda más 2, dice la compañera. Pruebo Mm, con menos 1. Si x es igual a menos 1, me va a quedar 1. Cuando digo 1, pongo una raya. 1 menos 1 no te queda 2, pero no es lo que quiero. menos 1 es igual a i menos 1 sobre 1 menos 1. ¿Sí? Entonces acá esto es 2 y esto es 2, esto es 4, es igual a i cuadrado menos 2i más 1. Ah, No, perdón, no, no. perdón. Yo borré acá, pero acá decía i cuadrado menos 2i. Siempre decía i cuadrado menos 2i, acá también era i cuadrado menos 2, ¿sí? Revisen ustedes si lo anotaron, pero no es Sí, es menos 2, sí. cuadrado menos 2i. Por lo tanto, la forma tendría que ser acá con menos, ¿sí? Es el i menos 1 al cuadrado daría de esta manera. Bueno, o sea, existe una ecuación de segundo grado que tiene raíz doble y que empieza con i cuadrado menos 2. El problema es si a partir de esto la podemos lograr. Porque, No, claro, lo que dice la compañera es, yo paso el 4 para acá, claro, pero no va a quedar igual. y cuando paso el 4 para acá, este número me va a quedar menos 3. No va a ser 1, sí. O sea, la única chance es que te quedara 0 igual a eso, pero A para que ver, te dé 0, vamos a plantearlo de vuelta. Es 1 menos x sobre i menos 1. O sea, lo que yo tengo es, vamos a hacerlo sin suponer qué número. Es 1 menos x sobre i menos 1 es igual a i menos 1 sobre 1 menos x. ¿No? Eso es lo mismo, es lo que hice recién, que fue, pasaba multiplicando los que estaban dividiendo. O sea que esto es lo mismo que decir 1 menos x por 1 menos x tiene que ser igual a i menos 1 por i menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá es esto que tengo acá.
Claro, pero para que el 1 menos x por 1 menos x sea igual a eso, tiene que ser 0. Entonces la x va a tener que valer 1, y justamente el 1 no está en el conjunto, en la relación, ¿no? Bueno, exactamente. Todo eso que vos dijiste y que Renzo intentó tirar de entrada, o sea, nada más que Renzo lo planteó al revés, no puede estar nunca el 1, y yo le dije, no, el 1 no puede estar, el dominio claramente es este. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Hicimos al revés ahora, dijimos, bueno, para que se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, para que se cumpla necesariamente tiene que pasar esto, que esto sea 0. Y para que esto sea 0, la única chance es que la x sea 1, y eso, o sea, si hubiera una clase unitaria sería esa, pero como ese no pertenece al dominio, no hay ninguna clase unitaria. ¿Dónde estás? Acá. O sea que vamos a escribir acá, no hay clase unitaria. El 1 no pertenece a los reales, ahí la R no es de relación. 1 no pertenece al, vamos a poner bien las cosas, puedo poner a z menos 1, 1 no pertenece a z menos 1, que es mi conjunto, o puedo poner que es lo mismo, 1 no pertenece al dominio de la relación. Bien, no eran los reales. Bueno, muy bien. Bueno, por ahí quedó entonces eso. Tendríamos que... ¿pensaron qué fecha vamos a hacer el parcial? Yo escuché, no sé si fue en didáctica o algo, que alguien dijo que tenían parcial de creo que de núcleo el 26 de junio. Bien. Porque nosotros habíamos hablado del 25, pero capaz que sería medio, no sé. Yo no doy esa, pero si me tocara, yo me muero si tengo uno después del otro. El 22, el 23, no tiene por qué ser un día de los fijados, pero no se les tiene que juntar con otro, ¿no? El 23, el martes 23. No sé, yo como no sé de las otras, no sabría, no Vamos puedo confirmar por todos. aquí. Y se esperan respuestas negativas. Si no hay respuestas negativas, va a quedar en el martes 23. Bien. Bueno, entonces, ¿vieron que les mandé el repartido que les dije que le iba a mandar sobre funciones? Bien. ¿Lo miraron? Yo no. Bueno.
este repartido de funciones, como yo les dije, es un repartido mínimo de algunas cuestiones que necesariamente debemos recordar, sin perjuicio de que, como dice al principio, este trabajo se complementará con las presentaciones que ustedes tienen que entregar sobre estos temas, que son todos como componentes distintos de un capítulo que podría llamarse funciones. Yo quise poner acá simplemente algunas cosas puntuales que me parece que necesitamos para el trabajo en general en el curso. La primera cosa es que, dado que ya definimos relación, ahora necesitamos definir función, porque la función es un caso especial de relación. O sea, la función no deja de ser una relación, pero tiene una condicionante más, que es que para cada elemento del dominio tiene que haber una y solo un elemento del codominio en relación con él, ¿no? Dice, una función se determina, igual que la relación, una función se determina dando dos conjuntos y asociando a cada elemento del primero un único elemento del segundo. Esa es la particularidad entonces. Observamos que una función que a partir de un número real X le asocia un real Y, está determinada dando todos los pares de números X, Y que constituyen el gráfico de esta función. O sea, siempre que nosotros hablamos de una función, podemos hacerlo, podemos referirnos a ella dando su dominio, su codominio y los pares que están en relación funcional entre sí. ¿Cómo los damos generalmente? Y bueno, generalmente las funciones que trabajamos son funciones reales que se comportan más o menos lindas, entonces en general uno dice, bueno, esta función es f de a en b, de dominio en codominio, tal que f de x es de tal forma. Damos su expresión analítica. Pero también uno puede hacer otras cosas, porque si yo a ustedes les digo que les doy una función de R en R, tal que esta función se grafica de esta forma, todo el mundo va a saber más o menos de qué función estoy hablando. Va a saber que es una exponencial por la forma del gráfico, pero para poderla ajustar va a necesitar algún valor más, porque todas las exponenciales de base mayor que 1 son de esa forma, bla, bla, bla. Pero si yo les digo que en 1 vale E, entonces ya con eso queda claro que esta función que yo definí acá, si tengo que escribir su expresión analítica, es e a la x. Bueno, y lo mismo va a pasar con funciones de segundo grado, de tercer grado. Si son funciones de segundo grado y yo les doy 3 puntos, ustedes las van a poder determinar. Bueno, en definitiva, una función se puede expresar de distintas maneras, depende en el contexto en el que esté. O sea, nosotros venimos viendo las funciones exponenciales, por eso les doy esta gráfica y digo, entonces esta, si tiene tal valor, la puedo encapsular dentro de algunas que estuvimos definiendo. Ahora bien, si yo pienso en que estoy en un momento cualquiera, en un sitio cualquiera, o sea, desprendida del curso, de esa función, para definir una función, para comunicar una función en concreto, tengo que dar claramente información que la determine de una única forma, ¿tá? Entonces, en general, se usa para eso
la expresión analítica de la función nos dice f de tal dominio en tal codominio tiene y tal que f de x es igual a alguna cosa que dependa de x. En algunos casos, si la función tiene dominio discreto, o sea, si el dominio no es R, sino que son solo algunos valores reales o naturales, no importa, algunos valores discretos, en esos casos también puedo definir la función como hacía con la relación, con algunos casos de relación, diciendo f de, por ejemplo, si mi dominio fuera nada más que 1, 2, puedo decir que la función es tal que f de 1 es no sé qué y f de 2 es no sé cuánto. ¿Ah? Pero yo la voy a poder definir así solo para cuando mi dominio es discreto, porque si no, es como que yo quisiera escribir todos los pares de x e y relacionados con esa función. Si estoy en una función, por ejemplo, continua en R, como esta, tendría que decir para cada uno de estos x cuál es el y que le corresponde en particular. Entonces, eso sería imposible. Entonces, ahí es cuando es necesario expresarlo a través de alguna forma de escritura, como es la expresión analítica. Entonces, en definitiva, dada una función, de esa función yo debo dar 3 elementos: el dominio, el codominio y la relación que se establece entre los elementos, de tal forma que a cada elemento del dominio corresponda un único elemento del codominio. Cuando yo hablo del gráfico o de ese conjunto de pares x, y, se le puede llamar G, como dice acá, que refiere al gráfico. Bueno, y nada, y las notaciones, como dice más abajo, pueden ser decir que x, y pertenece a la función. Yo puedo decir que el par 1e pertenece a esta función que dibujé acá, o puedo decir que 1 está relacionado por f con e, o sea, 1fe, o puedo decir que e es igual a f de 1, en este caso del ejemplo, ¿no? Que acá en términos genéricos está escrito x, y pertenece a f, x está en función con y, o y es igual a una función de x. Ese es en general el que usamos normalmente para las funciones. Bueno, después vuelve a decir que al dominio le voy a llamar dominio de f, que al codominio le voy a llamar codominio de f, que en general cuando uno define una función en forma genérica dice f de a en b, por eso están escritas esas letras, que G se le va a llamar al gráfico de f, y que se llama indistintamente recorrido o imagen de la función, o del dominio, mejor dicho, a través de la función, al conjunto de los y que están en relación con algún x, siendo x todos los elementos del dominio. O sea, si yo miro en esta función y me olvido que es una exponencial, yo podría haber tomado un codominio que sean todos los reales, pero la imagen de la función o recorrido de la función son necesariamente los reales positivos, porque son aquellos elementos del codominio que están en relación con algún x del dominio. ¿Tá? Si yo grafico la función f de x igual a x cuadrado, el recorrido de esa función van a ser los reales positivos unión el cero. El codominio podrán ser los reales positivos unión el cero, o podrán ser todos los reales y funciona lo mismo. Bueno, después dice que algunas funciones tienen algunas características particulares, y en ese caso, esas funciones se dice que se pueden clasificar. No todas las funciones son clasificables en estos 3 tipos que están anotados acá, que son los clásicos. ¿Tá? Algunas funciones no son ni sobreyectivas, ni inyectivas, ni biyectivas. Pero algunas son alguna de estas cosas y son interesantes porque cumplen con alguna de estas condiciones.
Dice, una función se dice sobreyectiva o suprayectiva, que es lo mismo, si f de a es igual a b. Es decir, si para todo i del codominio existe por lo menos un x que pertenece al dominio, tal que f de x es igual a i. De otra manera, una función es sobreyectiva si la imagen de la función coincide con el codominio. Todo elemento del codominio tiene algún x en relación con él. Entonces dice, por ejemplo, dice, la función f de n en n de los naturales en los naturales, dada por f de x igual a 2 por x, no es suprayectiva, pues la imagen de la función está dada solo por los números pares. ¿Tá? Si yo estoy hablando entonces de una función de n en n, una función de n en n, tal que f de x es igual a 2 por x. Entonces yo lo que digo es, tomo un natural de acá y me da un natural de acá. Pero ¿qué pasa? Si yo la grafico, por ejemplo, a 0 le corresponde 0, a 1 le corresponde 2, a 2 le corresponde 4, y así hay infinitos. Pero ¿qué pasa? Hay elementos del codominio, como puede ser el 1 o como puede ser el 3, que no tienen elementos en el dominio en relación con él. No hay un x, no existe un x perteneciente a los naturales tal que f de x sea 3. Entonces, mi codominio, que es n, no coincide con el recorrido, porque el recorrido son nada más que los naturales pares. Por eso esta función no es sobreyectiva. Después dice, en cambio, es sobreyectiva otra función g, pero que yo la pueda definir como dn en el conjunto de los naturales pares. Es decir, si yo cambio el codominio y en vez de poner n, pongo nada más que el conjunto de los naturales pares, entonces el conjunto de los naturales pares son justamente los que yo tengo en el recorrido o los que yo tengo como imagen de la función. Entonces, en ese caso sería sobreyectiva. Una función f de a en b se dice inyectiva si para todo i que pertenece a b hay a lo sumo un x que pertenece a a, tal que f de x es igual a i. Una era al menos y esta es a lo sumo, o sea, si dado un i, si dado el 4, hay a lo sumo un elemento del dominio en relación con el 4, entonces esa función es inyectiva. Otra manera de decirlo es esto. Si dado dos elementos del dominio tuvieran igual imagen, entonces esa no sería inyectiva, porque ese valor imagen tendría más de un elemento del dominio en relación con él. Entonces uno puede decir, es inyectiva si para todo x distinto de x' del dominio corresponden f de x distintos. Bueno, yo qué sé, las clásicas, f de x igual a x cuadrado no es una función inyectiva, porque para casi todos los x menos el 0, siempre tengo iguales valores funcionales. O sea, en la f de x igual a x cuadrado, no sé qué hice con la fibra negra, en la f de x igual a x cuadrado, que era esta, si yo tomo este valor de y, hay más de un x que están en relación con el mismo y. Entonces, de vuelta, Renzo, que no te... El 1, por ejemplo. El 1 se corresponde con el menos 1 y el 1. Ahí está. Muy bien. Para el 1, en esta función, yo tengo que estar en relación con el 1,
Pero el menos 1 también está en relación por el 1, porque cuando yo digo f de x igual x cuadrado, 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces esa función no es inyectiva. Para que sea inyectiva, tiene que pasar de que no puede haber dos valores del dominio que tengan la misma imagen. Dos valores distintos del dominio que tengan la misma imagen. Acá da otro ejemplo, dice si la función es de n en n y está dada por n más 1, la función bueno, no sé por qué está ese ejemplo ahí. Porque ese ejemplo está hablando de lo de arriba, ¿no? Dice la función f de n en n dada por f de... Ah, no, perdón, leí mal apurada. La función f de n en n dada por f de n igual a n más 1 es inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada n distinto que yo me tome, el n más 1 va a ser distinto. ¿Sí? Dado un natural cualquiera, si yo le sumo 1, me tiene que dar distinto que cualquier otro natural que le sume 1. F de 1 es 2, F de 2 es 3, F de 3 es 4, no hay dos naturales que den 4 como imagen. Pero a su vez dice que esta función, observa, ya que esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el 0 en el codominio, el 0 del codominio, el 0 está en los naturales, por lo tanto está en el dominio y está en el codominio. Cuando lo pienso en el dominio no hay problema, porque f de 0 es 0 más 1, me da 1 como imagen. Pero si yo pienso en el 0 del codominio, tendría que encontrar un n tal que n más 1 diera 0. ¿Tá? Entonces lo que dice es que no existe un natural n tal que n más 1 de 0. Por eso es que esa función no es sobreyectiva, porque hay un elemento del codominio que es el 0 que no tiene preimagen. Bien. Si una función fuera simultáneamente inyectiva y sobreyectiva, voy a decir que la función es biyectiva. Y ahí muestra dos ejemplos de funciones biyectivas. Por ejemplo, esta misma que estábamos hablando, de que f de n es igual a n más 1, pero pensada en los enteros. De los enteros en los enteros. El problema que yo tenía, que el 0 no tenía preimagen, quedó resuelto, porque f de menos 1 es menos 1 más 1, que es 0. F de menos 2 es menos 2 más 1, que es menos 1. Y, o sea, lo que se genera es un corrimiento, digamos, pero todos los elementos del codominio tienen un único elemento del dominio en relación con ellos. ¿Tá? Y después otra función que también es clásica y que es biyectiva es la x al cubo. ¿Se acuerdan el gráfico de f de x igual a x al cubo? Es una que es como una cosa así. Esto es x al cubo. Entonces, si yo defino esa función de R en R, digo, todos los reales tienen un valor en relación con ellos. Por eso es función. Pero además digo, cualquier valor que yo me tome del conjunto, del codominio, cualquiera que me tome del codominio, tiene un único X en relación con él. Quiere decir que no hay dos X que tengan la misma imagen y a su vez no hay un elemento del codominio que no tenga imagen. O sea que está cumpliendo con las dos condiciones necesarias para que la función sea biyectiva. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. Les pido que miren el ejemplo, los ejemplos 1 y 2 para mañana. ¿Tá? Mañana corregimos esos dos ejemplos y después hacemos, trabajamos sobre las definiciones que siguen y bueno, y lo que nos dé el tiempo. ¿Tá? Ejemplo 1 y ejemplo 2 los bichan para mañana. Entonces, en principio el parcial es el martes 23. Cualquier cosa, me mandan un mensajito en contrario. ¿Ah? Bueno,
Que pasen lindo, que todo siga bien por la casa de cada uno de ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana.